Hola, hola, ¿qué tal? Un placer saludarlos como siempre, los mejores deseos para quienes nos escuchan a través de Spotify y YouTube. Este es el cuarto capítulo del Podcast Saludable, un espacio de Girón Social donde hablamos sobre temas de salud y bienestar. Recuerden que también estamos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Siempre síganos que estamos entregando contenido de calidad. Este espacio es producido por el gran Mauricio Torres y lo conducen este servidor, César Vecino, y hoy con la grata compañía de Edson Torres. Bienvenidos al Podcast Saludable. Bienvenidos al Podcast Saludable. Edson Torres, amigo, bienvenido, ¿cómo está? César, un placer para mí saludarlo, saludar a todos los oyentes del Podcast Saludable, este espacio dedicado para la salud en Girón Social. Un placer estar acá acompañándolo en este podcast hoy con un tema muy interesante y que de lo cual hablaremos a lo largo de estos minutos que estaremos con nuestro invitado especial. Este es el tema del día en el Podcast Saludable. Tema del día es la inclusión. La inclusión, Edson, hoy se traduce en la atención a las personas con discapacidad. Exactamente la atención que le brindan los profesionales en Girón Social. Así es, César, y precisamente para hablar de discapacidad o para hablar de atención a personas con discapacidad, pues tenemos hoy en nuestro estudio a nuestra invitada del día. Ella es fisioterapeuta, especialista en gerencia en instituciones de salud, coordinadora del programa de atención a la población con discapacidad. Bienvenidos y bienvenida a nuestra invitada del día. Nuestro invitado del día en el Podcast Saludable. Repito, ella es la coordinadora del área de atención a las personas con discapacidad. Ella es Camila Borrero. Camila, bienvenida por segunda vez, ¿cómo está? Hola César, hola Edson, muy bien, gracias por la invitación. Nuevamente aquí acompañándolos y supremamente agradecida por este espacio. Camila, de entrada, la primera pregunta. Cuando hablamos de discapacidad, ¿exactamente a qué nos referimos? Discapacidad, César, hace referencia a toda limitación física o cognitiva que una persona pueda presentar y que lo limite en sus actividades de la vida diaria, ya sean sus actividades sociales, personales, educativas, entre otras. César, hay algo muy particular y es que cuando de pronto en algún círculo, nuestro círculo social o nuestro círculo familiar, tenemos personas o son allegadas esas personas con discapacidad, nosotros no sabemos en cómo llamarlas o cómo referirnos a esas personas. Yo quiero preguntarle a Camila el nombre correcto o la forma que debemos dirigirnos hacia esas personas, ¿cómo es? Es decir, discapacitados, personas discapacitadas, personas con algún síndrome, ¿cómo debemos, llamar a esas personas o cómo debemos empezar? Por eso, para que se sientan incluidas en esos círculos, tanto familiares, sociales o los diferentes círculos en los cuales nosotros normalmente solemos habitar. Excelente pregunta, Edson, eso es súper importante. El término correcto es personas con discapacidad y de acuerdo a la limitación son personas con discapacidad visual, auditiva, cognitiva, mixta, etc. Ese es el término correcto para dirigirnos a esta población. En el Podcast Saludable es el momento de una información de calidad. El dato del día. A la fecha, el equipo de atención a personas con discapacidad ha caracterizado 80 familias y más de 250 personas. César y Edson conducen el Podcast Saludable. César, ya más de 250 personas que han caracterizado todo el equipo con el cual trabaja Camila, el equipo de atención a personas con discapacidad. Precisamente, César, antes de la pregunta, o de nuestra próxima pregunta, enfocada en el tema de discapacidad a Camila, quiero preguntarle cómo ha sido ese trabajo en las calles, Cami, como para que la gente se entere de cómo se trabaja desde Girón Social por las personas con discapacidad. Edson, la dinámica del proceso de las visitas que hacemos a estas familias, pues es muy personalizada, vamos casa a casa, hacemos una ficha familiar en la cual se identifican las necesidades, limitaciones y también las fortalezas de esas familias e identificamos qué procesos de Girón Social van a aportar al proceso de estas familias, ¿no? Eso es lo más importante, estamos enfocándonos en el núcleo familiar de las personas con discapacidad. Existe, esta pregunta ya es una pregunta que muchos nos hacemos porque a veces creemos que estas personas no tienen derechos y no hay alguna normatividad, hay alguna regulación precisamente que le permita a estas personas disfrutar de estos derechos. ¿En Colombia existe precisamente alguna ley, alguna norma que rija este proceso o estas temáticas de atención a personas con discapacidad? Sí, Edson, es la ley estatutaria 1618 del 2013. Realmente invito a todos nuestros oyentes a que la conozcan, se informen y se eduquen. Esta habla de
la garantía y el aseguramiento que se pretende para las personas con discapacidad mediante adopciones de medidas, estrategias, ajustes razonables, eliminando toda forma de discriminación en nuestro territorio. Bueno, perfecto. Ya vimos también, Edson, en TikTok un tema referente a la ley que nos acaba de hablar Camila. La siguiente pregunta, Camila, y es algo que además me llama mucho la atención, es que no solamente se enfocan en la rehabilitación integral, en la atención en la salud y el proceso de mejora de la parte física de las personas con discapacidad, sino que además ustedes los orientan en otras áreas, es decir, hay un apoyo jurídico, hay un apoyo psicosocial. ¿Eso hace parte también de toda esa oferta de inclusión que tiene Girón Social? Sí, César, lo que queremos hacer es ese fortalecimiento de ese núcleo familiar o de esa red de apoyo más cercana a la persona con discapacidad. Como les comentaba, pues identificamos barreras, fortalezas, qué podemos hacer, adjuntar procesos tales como apoyo psicosocial para los hermanos, mamás, papás. Tenemos también todo el servicio de empoderamiento para las mujeres, donde la mayoría de madres que tienen personas con discapacidad en su casa, pues se dedican al cuidado de estas personas, y estamos enfocándonos también a empoderarlas, a enseñarles algún oficio que puedan hacer desde casa y mejore también su situación, sus ingresos y asimismo su salud. Entonces, como lo comentas, no es solamente los servicios de salud, sino todos los servicios sociales y los diferentes aspectos que hay que tener en cuenta para realmente fortalecer y vincular al proceso que tenemos en este momento de Girón Social a todos los miembros de esa familia, que es lo más importante. Hagamos una invitación para que todos nuestros oyentes nos sigan a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, también nos encuentran en TikTok y en YouTube, y precisamente el podcast saludable lo pueden encontrar a través de la plataforma Spotify o lo pueden también escuchar en YouTube. Ya son más, Edson y Camila, de 9,000 usuarios los afiliados a Girón Social. Recuerden que las instalaciones están ubicadas ahí en la Alameda de las Nieves, nomás a una cuadra del parque principal y de la alcaldía local. Una de esas usuarias precisamente es Lady Martínez. Ella llevó a su hija al servicio de pediatría y le fue de la siguiente manera. En el podcast saludable es tiempo de nuestros usuarios. Porque tengo la bebé malita desde hace ya 3 días, entonces me tocó traerla. Súper bien, o sea, una doctora súper bien, tiene paciencia con ella, la sabe tratar y me gusta la atención que tiene ella sobre los bebés. Que he venido a medicina general, vine ahorita a pediatría, psicología, he venido, o sea, me parecen muy buenos los servicios. 100% sí lo recomiendo porque es un servicio que lo prestan de manera muy profesionalmente y muy bueno sobre todo. El podcast saludable. Perfecto, estamos con la producción del gran Mao Torres en el 4º capítulo del podcast saludable. Camila, cuando el padre y la madre están esperando que nazca su hijo o su hija y ya tienen conocimiento por parte del médico que viene con algún tipo de discapacidad, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo deben manejar esa situación? Además, muy complicada, muy difícil, y quienes afortunadamente no hemos tenido que vivir ese panorama, pues nos preguntamos muchas veces cómo deben afrontar esa situación. César, pues primero que todo es muy importante que toda madre en gestación cumpla con todos los controles prenatales en los cuales se logran identificar muchas discapacidades, y desde un inicio, desde el momento que el paciente nace, debe tener acompañamiento permanente por todos los profesionales de salud que tengan que ver con este proceso, ¿no? Es importante que estén acompañados con terapeutas, psicólogos, médicos, especialistas. Realmente, entre más pronta sea esa atención a esta población, pues mejor pronóstico de funcionalidad van a tener ellos, ¿no? Es muy importante realmente la atención temprana y oportuna para esas personas. Camila, otro de los temas importantes es saber cómo hacemos para incluir a esas personas a nuestros círculos sociales, familiares, para que no se sientan excluidas. ¿Cuál debe ser la mejor forma? Edson, pues qué importante lo que les comentaba, ¿no? Identificar esas fortalezas de esos núcleos familiares. Muchos de ellos tienen muchas cosas que enseñarnos. Realmente quienes tenemos la fortuna de trabajar con esta población, aprendemos cosas todos los días. Nuestra mayor discapacidad es el miedo, Edson. Realmente a veces las limitaciones físicas o cognitivas son solamente un par en el camino, pero que nos puede reorientar a cosas mucho mejores. Está claro, Camila, que de los gobiernos y las instituciones cada día, con el pasar del tiempo, se deben fortalecer más las estrategias para favorecer a las personas con discapacidad. Pero desde el hogar, ¿cómo se hace? Porque, a ver, te pongo un caso de la vida real. Tengo un primo que vive en Bogotá y trabaja hoy en Home Center gracias a todo ese proceso que llevaron desde su hogar. ¿Cómo lo deben tratar los padres?
César, es muy importante que desde pequeños nos enfoquemos a hacerlos sentir seguros, con total comodidad, enseñarles a ser lo más independientes que puedan ser, a comunicarles y mostrarles que deben ser valorados, respetados y sobre todo queridos. Trabajar en nuestra tolerancia y ser flexibles en muchas maneras es un rol importante dentro de la discapacidad, y hay que enseñarles a ellos y a toda la población que la diversidad y la inclusión son pilares de nuestra sociedad. Perfecto, estamos con Camila Borrero, vamos llegando ya a la parte final del cuarto capítulo del podcast saludable. Señor Edson Torres, ¿tiene usted otra pregunta para Camila? La última pregunta, ya para ir despidiendo a nuestra invitada del día. Camila, ¿qué se debe hacer si, pues, conociendo los grandes servicios de Girón Social, qué debo hacer o qué debe hacer una persona si tiene algún familiar con discapacidad para acceder a los servicios precisamente de Girón Social? Tenemos dos opciones, Edson. La primera es que estén muy pendientes de esas personas que están en sus barrios. Los agentes sociales están al servicio de la comunidad y son quienes nos ayudan en esa identificación de esas familias, ¿no? Para nosotros poder avanzar con las visitas. La otra opción es que puedan llamar al call center y solicitar una visita por parte del equipo de discapacidad. Mao, pendiente esta información, Camila, y es clave que la gente lo sepa, es que la afiliación a Girón Social es gratis. Lo único que se paga, pero de forma muy económica, son los servicios de salud, muy económicos, pero usted se acerca, se afilia gratis y puede acceder a toda la oferta saludable. Pero además hay buena información para junio. Sí, César, no quiero irme sin invitar a todos los oyentes a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales. En este mes de junio ya empezamos a hacer unas estrategias de educación con esta comunidad en los diferentes barrios, los días viernes, en los horarios de la tarde. Realmente queremos que participen todas las familias, que nos escuchen, que nos acompañen. Entonces, los esperamos. Llegamos al final, Edson Torres. Gracias por acompañarme. Bueno, de aquí en adelante vamos a estar juntos conduciendo este espacio. ¿La pasó bien? Una excelente dupla, y vamos a estar con invitados muy especiales en torno a la salud. Una temática, un campo que nos va a generar mucho, pero mucho de qué hablar. Y especialmente para que todos los oyentes estén muy pendientes todos los viernes en nuestro podcast, a través de Spotify, de esta gran plataforma de audio, y obviamente a través de YouTube. Para quienes no tienen Spotify, puedan acceder de la mejor manera a escuchar estos podcasts educativos en temas de salud. El podcast saludable. Siempre para nosotros es un verdadero placer dirigirnos a ustedes, sobre todo con estos temas que son de vital importancia. Hemos llegado al final del cuarto capítulo del podcast saludable, con la gran y excelente producción de Mao Torres y la dirección de Edson Torres, y quien les habla, este servidor, César Vecino. Nos vemos en 8 días en el quinto capítulo del podcast saludable.